¿Qué tal? Mando un cordial saludo a todos los que entran en contacto con nosotros el día de hoy para abordar una reflexión acerca de la inteligencia emocional, una importancia vital en la vida de la relación de todos los seres humanos, particularmente en la familia. Es hablar de la inteligencia emocional, de la necesidad de poder hacernos cargo de aquello que gestiona nuestras emociones para que nuestra comunicación sea efectiva, para que nuestra comunicación sea eficaz. Con cierta frecuencia, el origen de nuestros conflictos interpersonales y en la familia se deben a una gran incapacidad para reconocer que siempre podemos mejorar en nuestra manera de comunicarnos, en esa capacidad que hemos de crecer para gestionar nuestra inteligencia emocional, es decir, esa capacidad del autocontrol, esa capacidad del autoconocimiento de lo que acontece al interior de nuestra vida psíquica, de nuestra vida emocional, que se manifiesta de una manera positiva, productiva o tóxica en nuestras relaciones. ¿Cuál es la distinción entre una familia que gestiona adecuadamente sus emociones y cuáles son las características que definen a una familia que no las gestiona? El conflicto, el caos permanente o la paz, la armonía que prevalecen con sus altos y sus bajas, porque en la vida familiar siempre habrá encuentros, desencuentros, acuerdos, desacuerdos. Sin embargo, es importantísimo en el contexto de la inteligencia emocional saber que siempre podemos mejorar, que las relaciones entre los miembros de la familia pueden ser mucho más efectivas en la medida en la que nos hacemos responsables de lo que sentimos, de lo que decimos, de hacer un esfuerzo por el conocimiento de los estados emocionales de los demás y cómo constantemente nuestras emociones en la vida van fluctuando. El punto de partida para crecer en la inteligencia emocional es el autoconocimiento, esa capacidad de mejora en el reconocimiento y la designación de las propias emociones, esa mayor capacidad para entender la causa de los sentimientos y reconocer también la diferencia entre sentimientos y acciones. Nuestro manejo de las emociones estará al servicio de mantener un equilibrio, una homeostasis en la vida familiar que nos permita lograr los objetivos. La familia es algo muy valioso en la vida de todos los seres humanos y nos remitimos al afecto, a la acogida, a la hospitalidad, al lugar de remanso, al lugar de regocijo. Cuando en una familia la comunicación responde a una inteligencia emocional donde se habla con asertividad, es decir, que hay permiso para expresar lo que se siente, que hay permiso para poder manifestar de una manera adecuada, de una manera asertiva, aquello que acontece en nuestra vida interna, el futuro relacional es muy prometedor. En una familia, esa capacidad de poder manifestar tus inconformidades de una manera asertiva, es decir, que no deterioren las relaciones, que se salve en la forma y el fondo con el cual comunicamos lo que nosotros estamos sintiendo, porque tenemos derecho de manifestar nuestros desacuerdos. Cualquiera puede decir lo que siente, cómo lo siente, para qué lo siente, pero muy pocos pueden hacerse cargo de manejar eso que dicen justamente en el momento concreto, de la manera concreta, a la persona concreta, para que la comunicación sea una comunicación efectiva. El manejo de las emociones nos ayuda a crecer como seres humanos.
menor cantidad de peleas pueden generarse a través de este manejo, mayor capacidad para expresar adecuadamente nuestros enojos sin pelear, menos suposiciones con respecto a lo que los otros hacen. Cuando nosotros sobreinterpretamos lo que acontece, no estamos gestionando nuestra vida emocional, porque muchas veces hace más daño la interpretación que hacemos de los acontecimientos que los acontecimientos mismos. Que prevalezcan más sentimientos positivos, que haya un manejo adecuado del estrés, en la medida en la que nos damos cuenta de cómo nos sentimos, lo cual implica una atención constante en nuestros cambios, en nuestra vida emocional. Muchas veces tomamos decisiones desde nuestra emoción, a partir de cómo nos sentimos en ese momento. Y tanto la euforia para tomar decisiones como la tristeza son malos compañeros a la hora de decidir en la vida familiar qué es lo que podemos hacer. Tanto los padres como los hijos tenemos la tarea imperiosa de revisar nuestros estados emocionales, desde dónde pedimos las cosas, desde dónde concedemos las cosas. Es muy frecuente que los estados de ánimo alterados, ya sea en el ámbito de la alegría, de la euforia, de la felicidad, hagan que ciertos padres se vuelvan más permisivos. Por el contrario, cuando han tenido un mal día, cuando no durmieron bien, ciertas decisiones que se toman en la educación están impregnados de este talante emocional, de este tono emocional. Por tanto, necesitamos un aprovechamiento productivo de las emociones, asumir una responsabilidad de lo que sentimos y poder aliviar nuestros estados conflictivos, de estrés, de enojo, porque todas las emociones en nuestra vida son sanas. Nuestras emociones nos ayudan a tomar acción. Cuando nosotros no le hacemos caso a nuestra vida emocional, cuando ignoramos lo que estamos sintiendo, estamos cerca de cometer muchos errores. Por tanto, hemos de crecer en la responsabilidad de concentrarnos en la tarea que se tiene entre manos y de prestar mucha atención, bajar la impulsividad, crecer en el autocontrol. La empatía es una herramienta y una capacidad que puede acrecentarse en nuestras relaciones. ¿Y qué tiene que ver la empatía con la inteligencia emocional? Mucho. Cuando nosotros nos comunicamos en la apertura de escuchar lo que el otro quiere decir y nosotros ponemos por delante nuestra buena intención, colocando de manera asertiva nuestras peticiones, podemos aspirar a una comunicación de ida y de vuelta que genere un estado de bienestar que permita llegar a acuerdos. La empatía, entonces, es un elemento que debiera estar presente junto con la buena intención. Mayor capacidad en la que hemos de crecer para comprender el punto de vista del otro, sabiendo que los puntos de vista que no coinciden con mis puntos de vista, más que una oportunidad para el pleito o el desacuerdo, son una gran oportunidad para el crecimiento. Todos podemos ver una misma realidad desde una perspectiva totalmente diferente, porque tenemos una personalidad diferente, porque tenemos una manera de entender las cosas de una manera diferente, porque nuestra edad, nuestras experiencias y nuestra propia historia lo ha marcado de esa manera. Por tanto, es importante que en una familia mejoremos nuestra capacidad empática, esta capacidad de estar abierto a lo que el otro quiera decir, sin querer imponer puntos de vista, aceptar la realidad de lo que acontece cuando yo estoy escuchando algo que no me hace sentir cómodo, no convertirme en una persona reactiva que como un resorte de manera inmediata tiene la necesidad de salir con una actitud
defensiva. Por tanto, nuestra empatía nos ayuda a tener una sensibilidad para percibir los sentimientos de los otros. Eso nos va a permitir, dentro del ámbito familiar, mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar en la capacidad de resolver los conflictos, los desacuerdos, la capacidad para ponernos de acuerdo en el respeto básico que se requiere al interior de toda la familia, respetando los espacios comunes, respetando la intimidad, teniendo un cuidado excepcional por no meternos en asuntos que no nos corresponden cuando el otro no nos da permiso de meternos. Mejorar entonces una actitud positiva en nuestra comunicación, tener mayor consideración, tener una apertura para la cooperación, para la ayuda, en una actitud que nos permite compartir, porque la familia es el lugar por naturaleza donde aprendemos a dar, donde aprendemos a recibir. Es al interior de la familia donde nosotros queremos regresar cuando estamos cansados del trabajo, cuando tenemos que enfrentar al mundo allá afuera y anhelamos, ante todo, regresar a la casa, regresar al hogar. Pero qué feo es cuando alguien quiere evitar el retorno a casa. Si la casa constituye ese lugar de descanso, de reposo, de acogida, de seguridad, hemos de hacernos responsables de que prevalezca un ambiente, un clima que tenga todas esas características. Qué feo que un joven, qué feo que un padre esté buscando la manera de entretenerse demasiado tiempo fuera por querer evitar llegar a la casa, por querer llegar al hogar. Si el día de hoy tú prefieres hacer que tu vida se gaste en otras cosas por querer evitar regresar a casa, es que algo está aconteciendo en el interior, es que algo no está bien, que obra para conciliar nuestras diferencias. La familia, entonces, es un lugar no solamente de remanso, de acogida y de hospitalidad, también es un lugar donde se ensayan en ese círculo pequeño acciones diferentes, donde se ensaya la empatía, donde se ensaya la comunicación asertiva, donde fluye idealmente el afecto. Por tanto, es importante crecer en el conocimiento de los elementos que nos ayudan a tener una comunicación que responde a una inteligencia emocional, cargada de apertura, cargada de empatía, cargada de respeto, buscando las formas, los modos que nos permitan expresar nuestros sentimientos sin que tengan como objetivo en el camino dañar nuestras relaciones, dañarnos a nosotros mismos o dañar al otro. El reconocimiento de nuestras emociones y la capacidad y la libertad para poder expresarlas es algo que nos sana, que nos desintoxica, que nos ayuda a gestionar nuestra vida interior y nuestra vida de relación. Por tanto, he aquí que radica la importancia de conocer que la inteligencia emocional está presente en la vida relacional de todos los seres humanos, pero que ocupa un lugar particular en la familia, donde hemos de hacer los esfuerzos generosos por gestionar nuestra vida emocional. Que no sea nuestra vida impulsiva la que gobierne nuestras relaciones, nuestras decisiones. Que sea esa capacidad de poder dar, de poder recibir, en una responsabilidad de hacer que la comunicación fluya. Y para que esto surta el efecto necesario, es importante hacer estos ejercicios de autoconciencia, detenernos 2 o 3 veces en el día para pensar en cómo nos sentimos, en detenernos para sentir, en hacer ensayos
Dios antes de comunicar nuestros desacuerdos, en poder tener apertura y poder movernos de posiciones rígidas donde queremos imponer estilos de ser, maneras de ser. En esta disposición, la inteligencia emocional opera para beneficio de la familia y para beneficio de los individuos. Propiciar espacios de contacto, abrir canales de comunicación, crear ambientes sanos, agradables, que hagan atractiva la comunicación. Menos televisión, menos internet, menos videojuegos, menos teléfono, más contacto, más comunicación, más mirarnos a los ojos, más escuchar al otro sin tener tanta prisa por hablar y por imponer. Todo esto ha de ayudarnos a desarrollar justamente esta capacidad de vivencia de nuestra inteligencia emocional que opera en el ámbito de la familia. Yo les saludo a todos ustedes con mucho gusto y en la espera de volver a tener otro encuentro con ustedes. Francisco Ciprés.